Una locura, no hay otra manera de describir lo que acaba de pasar el día de hoy en Perú, porque hubo un golpe de Estado por su ahora expresidente Pedro Castillo. Se trató de cerrar el Congreso, se llamó a estado de excepción y se suspendieron libertades. Eso duró unas horas, el Congreso se rebeló y los militares traicionaron al gobierno luego de la renuncia de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas de Perú y se fueron con el Congreso y destituyeron al presidente peruano de extrema izquierda que ahora se encuentra detenido por su intento de golpe de Estado. Realmente impresionante. Todo eso lo vemos a continuación y las consecuencias a nivel regional de esto, porque lamentablemente estas tendencias autoritarias y intentos de golpe de Estado se vuelven cada vez más comunes en la región. Todo eso lo vemos a continuación. Pero antes, quisiera agradecerle a los suscriptores Jorge Pacheco y Enrique Reyes, que se convirtieron en los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Y gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. ¿Qué pasó en Perú? Porque realmente fue una situación bastante impresionante que ocurrió en tan solo unas horas. Hace tan solo un día se hicieron los anuncios de las votaciones que iban a ocurrir para destituir al presidente de Perú, Pedro Castillo. Esto tomando en cuenta que su gobierno, que ya se terminó, vamos a ver qué es lo que pasó, porque fue un día muy agitado en el norte, dentro de toda la región. Y lo que se dio es que ha tenido un gobierno bastante fracasado en varios ámbitos. En Perú no es raro destituir presidentes por el Congreso a través de acusaciones constitucionales. Y dentro de eso se decía que posiblemente ya estaban los votos para destituir a Castillo en el tercer intento para sacarlo del cargo. Y unas horas antes, unas 2 horas antes de la votación, el expresidente Pedro Castillo, del partido extrema izquierda Perú Libre, disolvió el Congreso. Llamó a disolver el Congreso e instauró lo que llamó un estado de excepción constitucional, al mismo tiempo que anunció que iba a implementar un nuevo Congreso constituyente para escribir una nueva constitución por asamblea constituyente en el plazo de 9 meses y que no iba a funcionar por mientras el Congreso iba a gobernar por decreto. Básicamente una dictadura, fue un autogolpe de Estado, que en Perú no ha sido una cosa rara porque en el pasado esto ocurrió también por Fujimori, que hizo exactamente lo mismo, nada más que en ese momento le funcionó por tener apoyo militar. Posterior a eso, decretó un toque de queda a nivel nacional y empezó a movilizar las Fuerzas Armadas y de orden con el intento de tomar el poder y disolver el Congreso, pero ahí ocurre una serie de cosas. Primero, el comandante en jefe del ejército renunció a su cargo y se retiró por completo de las Fuerzas Armadas. Probablemente hubo una serie de peleas ahí. Se sospecha que él habría estado cercano al presidente Pedro Castillo y lo quería apoyar en este autogolpe, es lo que se menciona, pero fuerzas internas no quisieron que fuese así. Posteriormente, se sacó una resolución por parte de un comunicado conjunto de la policía peruana y las Fuerzas Armadas peruanas, diciendo que ellos estaban con la Constitución, que iban a respetar la ley y que aunque el presidente puede disolver el Congreso, en casos específicos no se cumplían, y es verdad, según la Constitución peruana, esos casos aquí, y que el presidente peruano había ido en contra de la ley y estaba implementando un golpe de Estado y por lo tanto ellos se iban a oponer y estaban con el Congreso. Posterior a eso, lo que se observó fue una renuncia masiva de figuras, incluso del mismo gobierno de Pedro Castillo, de la extrema izquierda, porque decían que esto era un autogolpe y era inaceptable, al mismo tiempo que políticos de la derecha, el centro, la izquierda y la centroizquierda salieron en gran medida a criticar esto. Algunos se quedaron callados y ahí está el silencio cómplice. Curiosamente, cuando esto estaba ocurriendo, nuestro estimado presidente Gabriel Boric no salió a criticar este autogolpe que intentó Pedro Castillo, se quedó callado por completo, y el Congreso se negó a hacerle caso al presidente. Dijeron no vamos a hacer caso, vamos a continuar funcionando, se rebelaron contra la orden presidencial y lo destituyeron del cargo. Y en estos momentos, con el apoyo de los militares peruanos, bueno, se ha detenido a Pedro Castillo y ahora está detenido y se está preparando demandas para meterlo preso por un intento de golpe de Estado. Y ahí vimos el gobierno de Pedro Castillo, duró 1 año y medio. El último de los casos de presidentes peruanos que han durado poco tiempo porque no es el último, ¿no?
Es impresionante cómo se ocurrió todo en un día. Y por un lado, esto tenía la posibilidad de ser algo bastante terrible. Ahí se notaban las tendencias dictatoriales. No hay que dejar de lado que antes de este intento de golpe de Estado, también el presidente Pedro Castillo, y esto es una advertencia para todo el mundo, había intentado desarmar a la población peruana poniendo más restricciones a la tenencia de armas. Cosa bien curiosa que se repita en distintos gobiernos a nivel latinoamericano, y en Chile gobiernos de izquierda y derecha han hecho, porque se sabe que un pueblo desarmado es un pueblo que no puede oponerse ante la tiranía y la opresión de gobiernos totalitarios. Y simultáneamente vemos que luego de reunirse con el presidente Gabriel Boric ocurrió esto, tan solo un par de días después, y trató de implementarse básicamente el intento constituyente chileno allá, disolver el Congreso si en ese caso, e implementar por la fuerza una asamblea constituyente y gobernar después por decreto. Una dictadura, ¿no? Ahora vamos a ver qué ocurre ahí. No me sorprendería que en Perú de aquí a 20 o 30 años terminaran haciendo que Pedro Castillo es un mártir, que era del pueblo y no lo dejaron gobernar, cuando la realidad es que su gobierno fue un fracaso total. Son el tipo de discursos que se repiten bastante, pero habla también mucho a nivel internacional que esto no haya sido condenado cuando estaba ocurriendo en su momento por figuras de la región, y que incluso en Chile nuestro estimado presidente ni nuestra ministra de Relaciones Exteriores lo condenaron mientras estaba ocurriendo el hecho. Sospechoso, ¿no? Ahora, ¿qué significa esto? ¿Que la izquierda salió del poder en Perú? No. Ahora la quien está asumiendo es la vicepresidente Dina Boluarte, que es una persona del mismo partido de Pedro Castillo, también de extrema izquierda, Perú Libre. La única diferencia es que si Pedro Castillo era un ex de izquierda radical, pero muy conservador y nacionalista, era más bien uno de los izquierdistas a la antigua, Dina Boluarte sigue siendo izquierda radical, nada más que es de una moral más progresista. Es la diferencia, se parece más a Boric en vez de parecerse más a un, podríamos decir, a un conservadurismo comunista, que era lo que tenían en Perú con Pedro Castillo. Un país de todas maneras, Perú, que nuevamente da el ejemplo, ya que logra resistir en una alianza de todos los sectores democráticos por su poder judicial, como también por su ciudadanía que se manifestó en las calles para rechazar este intento de golpe de Estado. Y que es un ejemplo, porque en Chile probablemente este tipo de cosas sí las podrían hacer, no habría mucha oposición. Pero de todas maneras hay que estar atentos porque en la región está aumentando cada vez estas tendencias. Se habla de posible golpe de Estado en Brasil, ya que ahí el tema de las elecciones sigue creciendo. Hace poco, incluso en Alemania, se detuvieron a numerosas personas asociadas a la derecha, a la extrema derecha en realidad, intentando también un golpe de Estado. Eso es lo que se está viendo allá. Y al mismo tiempo ahora vimos la extrema izquierda intentando un golpe de Estado en Perú y que no les funcionó porque la sociedad en su conjunto no lo aceptó. Pero hay que estar atentos porque usualmente estos hechos no son solos, no es una cosa única. Y cuando ocurren este tipo de cosas en distintos países latinoamericanos, lo que vemos es que se empiezan a repetir patrones en la región. Hay que estar muy atentos y por eso es sumamente esencial tener una ciudadanía empoderada, con los medios para defenderse y que pueda criticar al poder, porque para que vean que el poder siempre hay que cuestionarlo, porque cuando se dejan los políticos hacer lo que quieran, pueden terminar, e inevitablemente terminan, en gobiernos totalitarios. Y la única razón por la cual en Perú eso logró evitarse y no se instaló una dictadura de extrema izquierda es porque tanto la población como las organizaciones políticas, sindicales, judiciales como armadas se opusieron a la implementación de ese totalitarismo. Pero si hubiera sido que las Fuerzas Armadas peruanas hubieran apoyado, como ha ocurrido en el pasado, ese golpe de Estado, a la población se le habría aplastado y se hubiera implementado una dictadura radical de izquierda. Que en el caso peruano no sería la primera vez porque han tenido dictadores de esa tendencia y también militares en la década de los 60 y 70. ¿Pero qué les parece esta situación? ¿Qué les parece lo que ocurrió en Perú? Que de todas maneras son buenas noticias porque se evitó un golpe de Estado, pero que muestra la instabilidad patente que hay en la región. ¿Qué les parece también que no se haya condenado esto mucho por muchas figuras de la región que se quedaron callados ante este intento de golpe de Estado por el ya expresidente de Perú que está detenido y probablemente irá a la cárcel? Todo eso coméntenlo abajo y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.